Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene, nutricionista, y hoy vamos a hablar sobre carbohidratos. Sí, hay tanto mito dando vuelta, tanto también rechazo a los carbohidratos. ¿Son buenos, son malos? ¿Los tengo que comer o no? ¿Ayudan a bajar de peso? ¿Son los culpables de mi aumento de peso? Bueno, todo eso lo vamos a resolver en este video aprendiendo a diferenciar cuáles son los carbohidratos buenos y malos, cuáles se deben consumir y cuáles evitar su consumo. Después de esta pequeña intro vamos a hablar sobre carbohidratos. Al toca, no se desconcentren con el fondo, la puerta y todo, porque bueno, no encontré otro lugar donde haya buena luz para grabar. Así que nada, vamos a grabar de esta manera, pero yo quería hacerles este video porque últimamente estoy leyendo muchas cosas en redes. Los pacientes cuando vienen por primera vez a la consulta tienen una demonización, un rechazo a los carbohidratos y siempre creen que dejarlos, no incluirlos, eso ya te hace una dieta saludable, o a veces culpan a los carbohidratos por su aumento de peso. Bien, vamos a aprender a diferenciar. Existen dos tipos de carbohidratos o hidratos de carbono. Es lo mismo llamarlos carbohidratos o hidratos de carbono, pero hay dos tipos: los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. La evidencia científica ha demostrado que consumir carbohidratos simples, ¿cuáles son estos carbohidratos simples? Sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de glucosa. Consumirlos de forma excesiva nos puede llevar a padecer ciertas patologías como sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 o incluso también insulinoresistencia. ¿Dónde se encuentran estos carbohidratos simples? Y esto es muy importante que presten atención. Por ejemplo, en golosinas, en productos de pastelería, bollería, galletitas. Y por otro lado tenemos los carbohidratos complejos. ¿Cuáles son estos carbohidratos? Bueno, primero vamos a explicar por qué son complejos y por qué los otros son simples. Los carbohidratos complejos son, como la palabra lo dice, más complejo en su estructura molecular, por lo tanto su absorción es más lenta. Por eso muchas veces decimos los nutricionistas, consumir carbohidratos complejos porque es más lenta su absorción y justamente lo que nos aporta es energía, y al consumirlo vamos a tener esa energía a largo plazo. En cambio, los carbohidratos simples se absorben más rápidamente, aumentando tus niveles incluso de glucosa en sangre. Por lo tanto, si sos diabético, por ejemplo, tienes que evitar los carbos simples y sí podés consumir los complejos siempre y cuando lo acompañes también con algún tipo de fibra. Por ejemplo, vegetales de hojas verdes o semillas, o si consumís, por ejemplo, algún tipo de cereal como cereales, pastas o panes, tienen que ser integrales. ¿Dónde se encuentran los carbohidratos complejos? Por ejemplo, en harinas integrales, en avena, en legumbres, en semillas, en cereales, en fideos. Estos además nos aportan fibra, vitaminas y minerales. Entonces, ¿cuáles debo consumir? Sí puedo consumir, no importa si estás bajando de peso o estás aumentando, porque justamente vas a medir su porción. Son entonces los carbocomplejos, que nos dan energía a largo plazo. Y los carbohidratos simples, eso sí, tenés que evitarlos para prevenir ciertas enfermedades, como ya nombré anteriormente, y además porque no nos aportan nutrientes de calidad, por lo tanto son calorías vacías. Espero que hayan entendido de una manera, traté de hacerlo lo más resumido posible y lo más práctico para que aprendan a diferenciar entonces carbos simples de complejos, cuáles debo consumir, cuáles no, y sacar esa demonización con los carbohidratos de que no tengo que comer carbohidratos para bajar de peso. Entonces, hacemos un alto y conclusión. ¿Recomendás los carbohidratos, sí o no? Bueno, esto es muy polémico, hay nutris que sí lo recomiendan, no, gente pro y contra carbos. En mi caso yo sí los recomiendo, los carbos saludables, es decir, los complejos. ¿Por qué? Porque podemos consumir, por ejemplo, un plato de fideos que sea saludable, combinándolos con vegetales, con una rica salsa casera, sin crema de leche, sin otros ingredientes que hagan de ese plato calórico y que no sea nutritivo. Entonces podés elegir, por ejemplo, en el caso de los cereales, si consumís en el desayuno o si le das a tus niños, que no sean cereales azucarados, porque de esa manera estamos incorporando azúcar, es decir, carbo simple, y ya deja de ser saludable. Elegir entonces los cereales sin azúcar. Lo mismo pasa con los panes. El pan, por ejemplo, es muy demonizado. No tengo que comer pan, pan es malo. Si comes, por ejemplo, 2 rodajas de pan tipo molde integral,
Puedes perfectamente hacer una colación saludable, un sándwich de pollo, por ejemplo, magro, con un poco de rúcula, zanahoria rallada. Haces un rico sándwich para comer, ya sea de colación, en tu almuerzo. Entonces, ¿estamos consumiendo carbohidratos? Sí, pero de una manera sana, saludable. ¿Es el culpable de mi aumento de peso? No, por supuesto. Pasa que muchas veces confunden porque confunden todos los carbohidratos, lo meten a todo en la misma bolsa y dicen no, los carbohidratos son malos, no tengo que comerlo. Y en realidad estamos hablando de los postres, de los dulces que consumen además en exceso. Porque ningún alimento es el culpable de nuestro aumento de peso, sino la frecuencia con la que consumimos y la cantidad. No es lo mismo consumir un sándwich de pan integral, de atún, por ejemplo, con rúcula, a consumirnos un cuarto de helado. En este caso tenemos carbohidrato simple del cuarto de helado y carbo complejo del pan del sándwich de atún. ¿Cuál es saludable? Por supuesto que el sándwich. ¿Estamos consumiendo carbohidrato en los dos? Sí. Pero de esta manera podemos diferenciar entonces simples y complejos. En cuanto a los simples, tampoco quiero decir no lo coman, evítenlo porque es malo. En realidad no está bueno su consumo excesivo. Si yo todos los días voy a consumir carbohidratos simples, no voy a aprender a seleccionar, entonces eso sí me desencadena patologías. Pero si me doy un gustito de vez en cuando, por ejemplo un heladito, por ahí un fin de semana, no pasa nada. Por supuesto que siempre va a depender la selección de los alimentos de tus condiciones, es decir, si tenés patologías de base, no es lo mismo una persona sana, una persona que tenga diabetes, una persona que tenga obesidad. Entonces siempre consulten a su nutri. Cualquier duda que tengan con respecto a este tema me dejan en comentarios y ya saben, de esta manera aprendemos a diferenciar cuáles son los carbos simples, complejos y cuáles consumir. No se olviden de suscribirse, de darle like y también de recomendar el video a todos aquellos que no entienden de carbohidratos o dicen no comas carbohidratos porque son malos. Está bueno aprender y diferenciarlos. Entonces compartí el video para que aprendamos un poquito más y también para que aprendamos a incorporar hábitos saludables a nuestra alimentación. Nos vemos en el próximo video.